Hola a todos, hoy haremos un estudio especial que hablaremos del judaísmo en la familia y su importancia. Esto correspondiente a la influencia que tiene una familia judía, también la belleza con que se comienza una familia y obviamente toda la descendencia que después viene y con todos los estudios y por sobre todo la espiritualidad que tiene que hacer efecto en todo el organismo que compone una familia. Para comenzar, vamos a ver que el judaísmo, la familia ha sido siempre una institución de carácter importante. El judaísmo es la religión del hogar y no de un templo. ¿A qué se lleva esto? Sin desmerecer, el judaísmo se basa en el hogar, no se basa en un espacio donde se va a orar, se está un par de horas y después llegamos a la casa y nos desconectamos de esto. En este caso, el templo, como nos dice acá, es el hogar, es donde nosotros nos manifestamos en nuestros actos, en nuestras palabras y en la enseñanza que entregamos mutuamente entre hombre y mujer y también los hijos e hijas. Para los judíos, el hogar ha sido siempre un santuario, donde se observa y se practica la tradición, al que regresan los miembros de la familia después de una actividad diaria, eh, para reanimarse y renovar fuerzas con el fin de continuar la lucha por la vida, donde los padres educan a sus hijos para ser buenas personas y buenos judíos. ¿A qué no, nos pasamos con esto? En el judaísmo, la persona que tiene su labor fuera de su hogar tiene que llegar a su templo, a su hogar, y obviamente seguir trabajando en el ejercicio de apoyar a sus hijos, darle a entender, enseñarles y tener una buena práctica en el día a día para que ellos también vayan sabiendo cómo uno tiene que ser cuando están creciendo, van siendo adultos y cómo tienen que ser en este caso para los niños, con las mujeres que van a llegar a tener y las niñas con el hombre que va a llegar a sus vidas. Como sabemos, la familia en todo el mundo es distinto. En todas rigen unas leyes especiales, características y de cierta manera más propias. No todas las familias judías son iguales, ¿ya? Las familias del mundo obviamente sí hay una base, que es la protección mutua, el amor y el cariño verdadero. Mm. En este caso, lo que nosotros más bien vamos manejando, cuáles son los lugares donde esto se ve más significativo, donde se ve más expuesto y donde, como les decía, el templo es el hogar, no es un lugar, es su hogar, no es un lugar donde se va a hacer una oración o donde se inicia Shabbat y se va a la casa y se pierde todo eso, no el inicio Shabbat, en este caso como un ejemplo, es eso. Si lo vemos en estas imágenes que vamos a ir pasando, que son imágenes que están en internet donde las podemos buscar y va a salir mucha información de estas y donde también existe un trabajo anterior a lo que es el Shabbat. Hay una preparación, en este caso el pan, en este caso los alimentos que se utilizan para poder celebrar un Shabbat, donde las niñas o la mujer del hogar enciende sus velas, donde hay una preparación, donde hay una oración, donde se prepara el vino dulce para que obviamente pueda ser bebido por los adultos y por los niños. En este caso, el Shabbat en relevancia a lo que vemos toda la semana, pero sabemos que tenemos muchas más fiestas durante todo el año, unas festividades. Como vemos, aquí en esta presentación tenemos una familia judía en su preparativo para iniciar Shabbat, donde el hombre está haciendo el inicio de Shabbat junto a toda su familia.
no queda nadie afuera de este inicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que el judaísmo lleva a una familia, a tener una conformación completa de su familia. En este caso, siempre una familia que está bien conformada y tiene buenos atributos y también tiene una buena enseñanza y que son firmes. Y podemos ver muchas familias en el mundo. En este caso, la última imagen es de un judío ortodoxo, ya que lo celebra tal cual como nosotros. Va a tener alguna diferencia en la forma, pero como les decía antes, en el mundo distinto tienen todas leyes especiales. Pero lo importante es la celebración del Shabbat y sentir que obviamente Dios es el que nos provee de todo. En el caso de el ritual, intenta, como les decía antes, intenta santificar todas las actividades hogareñas y convierte la morada más humilde en un santuario de Dios. No hay que tener grandes instalaciones para poder celebrar un Shabbat, solamente tener las especies necesarias para poder hacerlo. Eh, y que obviamente tiene que haber un trabajo. El amor y la lealtad ligan, en este caso, a los que crean una familia que es el hombre y la mujer, el marido y la mujer, con lazos virtualmente indisolubles. O sea, los hijos son los receptores de todo ese afecto, de toda esa abnegación, que no tiene límites, y para que ellos puedan aprender a demostrar el amor y el respeto hacia sus padres. Los hijos que están en el judaísmo ven esto como, quizás en su momento lo van a ver ritual, pero van a ver que el padre se sacrifica por llegar al Shabbat, la madre se sacrifica para poder recibir el Shabbat de buena forma. Como sabemos, el Shabbat no se trabaja, no genera ganancia, es un día apartado para el Eterno. Y para eso hay que estar preparados. En este caso, la enseñanza para los hijos e hijas. El hogar ha sido siempre un lugar de educación moral para los hijos e hijas y todo el transcurso que van a tener sus vidas por medio del ejemplo de sus padres. Asimismo, en donde se obtiene una educación religiosa, llamémoslo así, para que se pueda entender. Mediante la observación de estas tradiciones eh, para estas tradiciones judías para mantener un sentimiento y salvaguardar los valores espirituales. Los judíos siempre han apreciado la importancia y la posición central en una familia sólida. Ujú. Como vemos acá, acá tenemos unos judíos enseñando a un niño y dentro, si bien la familia está conformada por padre, madre e hijos, también hay familiares o abuelos donde también se consideran como padres, sobre todo padres de la fe, padres de la espiritualidad, donde obviamente ellos van a hacer llegar con más información por ser más adultos y tener esa sabiduría a sus hijos. Aquí vemos una imagen de que va a pasar los tiempos. O sea, tenemos imágenes antiguas, tenemos imágenes nuevas que son más actuales, pero al final la composición de esta va a seguir siendo lo mismo. Y esa es la diferencia que ha construido el judaísmo con su familia. Como vemos acá, aquí hay un padre que está ya no tan solo con los hijos, sino también con las hijas y su mujer, donde obviamente él está enseñándose esa información tan importante para nuestras vidas que es la Torá. Seguimos viendo imágenes de este tipo. Desde pequeño, no hay tiempo para desperdiciar y poder hacer llegar esta información tan relevante para nosotros desde pequeños a sus hijos. En este caso, las mujeres también enseñan a sus hijos al encendido de vela, enseñan a sus hijos a preparar el pan jalá y hacer todas las preparaciones que son específicamente para el Shabbat o bien para todas las festividades que hay durante el año. Como vemos acá, volviendo a lo anterior, esto está para el judaísmo independiente.
para dónde estén destinados, si son ortodoxos o mesiánicos o como tantas ramas que puedan existir. Al final, la enseñanza sigue siendo una y la base es una. En este caso, cuando que nos dice Berechit o Génesis 2:24, que dice, un hombre dejará a su madre y a su padre y se apegará a su esposa, y ellos serán una sola carne. La Torá describe así una relación entre un hombre y una mujer. El judaísmo enseña de este modo que un hombre y una mujer son dos mitades de un todo, mucho más tan solo que una sociedad o un equipo o un contrato. El cónyuge es la otra mitad, el alma gemela. Conjuntamente, este todo no solo ayuda a traer una nueva vida al mundo, sino que eleva y educa a las personas que funcionen como miembros constructivos de la sociedad, recordando que el esposo y la esposa no tan solo va a enseñar a sus hijos, sino también tienen la capacidad de poder enseñar a toda una sociedad, a toda una comunidad. En este caso, cuando, como les decía, para poder crear una familia necesitamos una esposa y un esposo. Y la ley judía requiere que el hombre se controle a sí mismo. ¿A qué voy? Que como lo hemos visto en otros estudios, el hombre tiene la capacidad de controlarse sexualmente. Y el enfoque de la sexualidad emocional es exclusivamente para su esposa. El judaísmo fue, y por consiguiente, el único en los tiempos en que surgió cuando se prohibió el adulterio, la pedrestrería, la copulación con animales o la zoofilia, y sostuvo el matrimonio como un estado ideal. Esto, ¿qué generó? Generó un rol importante de la mujer en la sociedad, en el respeto que se tenía que tener hacia ella, en la condición que solamente el hombre está para su esposa, para su mujer. Y la ley judía ordena que un hombre deba amar y respetar a su esposa, incluso obligándola a satisfacerla sexualmente. De no hacerlo es causa de divorcio, lo que no se debe subestimar el poder de las relaciones de pareja y su impacto en el mundo. En esto podemos encontrar muchas información y hoy en día vemos todo lo contrario. Vemos todo lo contrario, que un hombre es más hombre porque tiene más mujeres, o un hombre engaña a su mujer, y eso está totalmente fuera del judaísmo. Eh, Hay un poeta griego, Paladio, que teniendo la trascendencia que pueden tener esas personas en el mundo, dice que el matrimonio trae al hombre solo 2 días felices. Que dice, el día en que lleva a su prometida a la cama y el día que coloca en su sepultura. O sea, ¿qué está queriendo decir ese hombre? Que no hay amor, que no hay respeto, que no quiere estar con su esposa. Y eso está totalmente incorrecto y eso lo podemos ver en muchas circunstancias el día de hoy, en redes sociales, donde pueda llegar toda esa información y que obviamente eso puede también llegar a jóvenes tan pequeños que su vida va a ser creada hacia eso. Pero también hay personas que respetan el judaísmo, que respetan a su mujer. Uno de ellos, estoy tomando información que la podemos encontrar en cualquier parte, dice Denis Prager, famoso escritor y conferencista sobre los temas judíos. Él comenta, la naturaleza del hombre indisciplinada por los valores permitiría que el sexo domine su vida y la vida de la sociedad. En este caso, como le hemos dicho, nuestro Moré y dentro de los estudios, el hombre tiene la capacidad
de poder restringirse, tienen la capacidad de poder restringirse sexualmente, de la comida, de todo lo que los puede llevar a un exceso que está fuera de límite y que no podamos mantener ese control de nuestras vidas. En este caso, cuando el judaísmo exigió que todas las actividades sexuales fueran canalizadas hacia el matrimonio, estoy citando a Dennis Prager, esto cambió el mundo, sabiendo eh, que estas relaciones extramaritales que existían muchos años atrás estaba en todo el mundo, no había restricción. Eh, bueno, sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra y mucho más allá. Y también en todo el mundo, los romanos, todo lo que generaba todo el no respetar a su mujer y el matrimonio en, en en lo que significaba el matrimonio. En este caso, ¿qué nos dice él? Dice, no exagerando decir que la prohibición de la Torá de las relaciones extramaritales hizo posible la creación de la civilización occidental. Y esto estamos hablando de las civilizaciones occidentales cuando se generaron las normas para el pueblo o la gente o, o la forma de comportarse. En este caso, las sociedades que no colocaron límites alrededor de la sexualidad vieron un desarrollo obstruido, o sea, tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque estaban, de alguna u otra forma, estaban basados en la Torá. El subsecuente dominio del mundo occidental puede en gran medida atribuirse a la revolución sexual iniciada por el judaísmo y luego llevada a cabo por el cristianismo. Como les decía, esto lo llevó a poder tener normas y no a estar desatada exactamente en el tema de la sexualidad. Hoy en día, si bien tenemos bastante problema con eso, con, con toda esta forma de vida que se está viendo hoy en día y que estamos volviendo a los tiempos antiguos, como sabemos, todo es cíclico y se va generando esto. En este caso, los miembros de la familia intentan crear un ambiente adecuado, basado en el amor y la comprensión, cuyo resultado es una vida armoniosa, firme en los conceptos de la tradición judía y en los valores de la cultura universal. En el caso del matrimonio judío, las familias procuran que la observancia y la tradición no se convierta en una rutina, sino una expresión de sentimiento religioso, que se renueva día tras día. O sea, también tiene que haber un trabajo en el hogar. Esta observancia de la tradición y la cultura universal nunca fueron adversarias. Cualquiera puede ser judío y al mismo tiempo un hombre erudito. Como eh, vemos estas actividades que son el matrimonio. Obviamente estas son fotos más actuales que es lo que puedo encontrar, donde hay una tradición de romper el vaso, donde hay una tradición de firmar la que tú vas. ¿Y qué es la que tú vas? Es la firma de un contrato matrimonial, pero no es la firma del contrato que llenamos en el registro civil, por lo menos acá en Chile, sino son los derechos y responsabilidades que firma cada uno para su familia, para el matrimonio. Y esto no estamos hablando de temas, contratos estructurales, que esto es mío, esto es tuyo. No, no es eso. Es lo que cada uno va a entregar a su matrimonio para poder surgir, para poder salir adelante. Y obviamente poder llegar a su máxima expresión. Obviamente traer como vemos acá en estos judíos ortodoxos, donde tienen sus niños, donde son criados dentro de la Torá, y obviamente ellos siguen la misma descendencia. Y esta es una familia más actual, pero de la misma forma ellos hacen este compromiso de poder salir adelante, de poder tener la Torá por delante de cualquier aspecto material, de cualquier aspecto laboral, de cualquier aspecto que no lo lleve a eso, solamente la instrucción, primero que todo, a su esposo, a su esposa y también a sus hijos, y obviamente a toda la descendencia que venga después.
En este caso, nos lleva al Shalom Bait. En este caso, tomamos un, un- un estudio que lo saqué de Enlace Judío, donde se hizo la consulta a 5 rabinos. ¿Cuál era la forma de ver ellos el Shalom Bait? Y se los voy a leer textualmente. En este caso de Rabino Abraham Palki, de la comunidad sefardí, el Shalom Bait en hebreos es la paz en el hogar. Es complementarse uno a otro, es incluso ceder para llegar a un entendimiento. Cuando no existe este proceso, se dañan a ellos mismos y a los hijos. Estos niños están generalmente opacados, que por lo general es lo que vemos hoy día. Es importante que las dos partes sean y que las familias no se inmiscuyan. O sea, como les decían antes, la familia está constituida el esposo, la esposa y sus hijos. El Talmud dice, si tu esposa es chaparrita, aún del tamaño de una cabeza de ajo, agáchate y habla con ella. Es importante esa información. ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que estar a la par, no uno sobre otro. También, ¿qué nos dice el rabino Abraham Tobal del Shalom Bait, de Alianza Monte Sinaí? Dice, el Shalom Bait es paz, armonía en el hogar. Es un concepto muy importante en la religión y hoy más que nunca cuando estamos viviendo la desintegración de tantas familias y parejas. Hay mucha falta de tolerancia. Se está perdiendo la armonía y el amor verdadero, que es lo que la Torá y lo que en la familia nos enseña. Fue lo primero que dijimos con respecto a esto. Pero tiene un valor de primer nivel. La religión hace mucho más énfasis en hacer todo lo posible por lograr que la pareja llegue a un entendimiento y haya armonía en el hogar. El judaísmo a través de la historia se ha mantenido y transmitido por el núcleo familiar. Hay tres preceptos básicos de la Torá: el matrimonio, crecer y multiplicados, y educación de los hijos. Lamentablemente, en la época en que vivimos, la tecnología, la TV, el cine, internet, comunicaciones, genera una falta de valor, genera falta de tolerancia y genera el materialismo. Se ha promovido mucho el egoísmo y falta de entrega del uno al otro. El matrimonio es un valor muy importante en el judaísmo y hay que hacer todo lo posible para recuperarlo. Vamos con el tercer rabino, el rabino Marcelo Rittner, de la comunidad de Betel. El Shalom Bay es lo ideal, representa un concepto de un hogar, el cual encontramos ese equilibrio entre el respeto y la comprensión, el poder crear un mishkan, un altar, en un espacio en que el Dios mismo se sienta a gusto por estar presente. Cuando se falta el respeto, no hay tolerancia y no hay comprensión, es cuando surgen los problemas de la familia. Es importante el Shalom Bay. El cuarto rabino que se le hizo esta consulta, Salomón Tawil, comunidad Mayen de David. El Shalom Bay es armonía en el hogar, la base de la casa. En la Torá se dice que a veces hay que usar mentiritas para el Shalom Bay. En este caso, él dice, yo no lo aconsejo porque la mujer se da cuenta de la falacia, aunque el hombre no. Lo explica el Ramban Nachmanides. Cuando Dios manda a los ángeles a Sara para decirle que va a tener un hijo, Sara le contesta que no puede ser, pues Abraham ya está viejo. Entonces Dios va con Abraham y le dice que Sara dijo que no puede tener hijos porque ella está vieja. Hachem cambió la versión de ambos. Es una forma de mentira, pero de esta forma no ofendió a Abraham, para evitar el pleito en la pareja. Qué sabio Hashem. Y el quinto, el rabino Chai Frodrich, de la Kehilá Askenazi. En el matrimonio nos dice la Torá, hay una fórmula para que no sean dos las personas que viven juntos, sino una sola alma en que cambia a vivir en dos cuerpos. Este diálogo entre ambas es lo que llamamos un matrimonio.
sirve para vivir en armonía. Como vemos, el Shalom Bay comienza desde el, desde cuando empieza a conquistar o a conquistarse entre ambos y obviamente tiene que haber esa conexión que en este caso nos dijo cada uno de los rabinos, donde el entendimiento, donde la armonía tiene que estar en el hogar y obviamente eso se va a ver reflejado en los hijos. De una forma a otra, eh, llegamos a la acá. ¿Y por qué asociamos esto a la familia? En este caso, porque un hogar judío ha sido respetado no solo por la intimidad interna y el nivel espiritual elevado por el estudio de la Torá y por la enseñanza a los hijos, sino también porque las puertas siempre están abiertas para los más necesitados. En el lugar de Gemilut Hasadim, de la beneficencia, donde especialmente la mujer practica la mitzvah Shel Tzedakah, en este caso la ayuda social. En la ética judía infunde en la familia un sentido de solidaridad y esa ayuda mutua, que ha sobrevivido en gran medida hasta el presente. La pureza, la sobriedad y la moderación son virtudes inculcadas incluso más efectivamente en el hogar que en la sinagoga o en las escuelas. Más aún, la familia judía, siempre sólidamente unida, tiene plena conciencia de ser una sola célula, parte de una gran unidad. Todos los judíos son hermanos, por eso nos tratamos de hermanos. Es como una regla de responsabilidad mutua, no solo individualmente o en familia, sino también en las comunidades. Esta regla de conducta se aplica en el trato diario al prójimo, en la conducción de la vida privada y en el manejo del hogar hasta el modo de pensar. En este caso aquí hay un ejemplo, que es una foto tomada, donde la familia judía Jelinek en Berlín acogió en el 2016 a un refugiado sirio musulmán, que es el segundo de la izquierda, un vendedor farmacéutica de Damasco, de 28 años, el que solo quiere ser identificado con su nombre. En este caso, vemos la puerta abierta que tiene un judío ante sus hermanos, incluso ante las personas que en estricto rigor o por su nacionalidad podría traer un conflicto. Los judíos dan caridad en gran proporción. En este caso hay un ejemplo acá de una campaña judía en Estados Unidos que anualmente recauda 750 millones de dólares. Y esta es una de las terceras instituciones de beneficencia en Estados Unidos, después de la Cruz Roja y United Way, entendiendo que la población judía en Estados Unidos corresponde solamente al 2%. Entonces, toda esa caridad que tiene un judío, en este caso en Estados Unidos, es grandiosa. Y es porque el Eterno ha llegado a cada uno de ellos. Hmm. Y en este caso, como judío, cuando vemos a una persona, a un necesitado, es la obligación de ayudarlo. Y el judaísmo ordena este comportamiento positivo, que es una innovación en la ley. O sea, no todo el mundo está de acuerdo en hacerlo. En- y esto obviamente es una obligación legal. El motivo es porque cuando nos dice Levítico 19:16, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Esto, ¿qué significa? Que si soy una buena persona, no lastimo a nadie, pero
el entendimiento judío de buena persona es la persona que actúa y no que solo evita o no hace nada. Como lo hemos aprendido, o eres parte del problema o eres parte de la solución. En este caso, el mensaje que nos da este versículo es que el judaísmo te enseña que tú eres responsable del mundo. El Talmud te enseña que cada persona debe decidirse en sí misma. El mundo fue creado para mí, no como una declaración de egocentrismo, sino como un sentido único de responsabilidad, como lo hemos visto también en otros estudios. O sea, si nosotros nos entregan un cargo, en este caso como vimos en la parachá esta semana, donde cada levita tenía su proporción de hacer la actividad en el Mishkan, en este caso cuando tenemos esa responsabilidad, nosotros nos sentimos responsables y nos sentimos con la autorización para poder arreglar ese problema. La obligación de arreglar el mundo está referida a los textos judíos. O sea, la ley judía es muy específica acerca de la obligación hacia los demás, incluyendo cuánto dinero uno debe dar a la caridad, qué porcentaje a la cosecha se debe entregar al pobre, recibir a un huésped, visitar a enfermos u otros actos de bondad que ya lo hemos visto en innumerables veces en los estudios y en nuestro día a día. En este caso, hay, eh, hay un extracto de Martin Gilbert de un atlas histórico del pueblo judío. Escribe que hace 100 años 5 millones de judíos vivieron en la pobreza y en la opresión en el gran gueto de la Europa oriental, llamado el Pálido, el poblado judío. De esos 5 millones, de los que ninguno era rico, entre el 14 y el 25% vivían en base a caridad de la comunidad. Eso es aproximadamente 700.000 personas sustentadas solamente por esa comunidad. Ser responsable con el mundo incluye también a los animales y el medio ambiente. En la ley judía no se puede comer antes de que lo haga un animal. No se te permite ser cruel con un animal. Si ves a un animal sufriendo, tienes que ayudarlo. No puedes talar un árbol de frutas incluso en tiempos de guerra. En este caso, vemos los valores humanitarios que entrega la Torá, lo que entrega la familia, que convierte un bienestar social, parte de la casa hacia afuera. Esta es la visión responsable de una sociedad. Fue eh, es una, eh, es una responsabilidad adoptada por pensadores modernos, bueno, hace 200 años, que obviamente eso hizo llegar a las personas. Un escritor y biólogo británico escribe, Thomas Huxley: la Biblia ha sido la carta magna del pobre y del oprimido, incluso en los tiempos modernos. Ningún Estado ha tenido la constitución en la que los intereses del pueblo sean tan tenidos en cuenta, en la que insista mucho más en los deberes de los gobernantes que en sus privilegios, como está establecido para Israel en Deuteronomio y Levítico. En ningún lado es tan firmemente determinada la verdad fundamental que es el bienestar social a largo plazo. Depende de la rectitud de los ciudadanos. Huxley está diciendo que la visión judía de bienestar social es la realidad en base a la cual nos estamos modelando a nosotros mismos. También, ¿qué nos dice Kiman Abbott, un predicador y publicista norteamericano, que expresa un sentimiento similar? Sería imposible mencionar cualquier otro pueblo, incluso de una época muy posterior, cuya ley y constitución encarne un ideal tan noble como la personificación en las leyes civiles judías.
o cualquier otro pueblo cuya historia muestre la existencia de instituciones políticas tan esenciales, justas, libres y humanas. Nosotros los gentiles le debemos nuestra vida a Israel. Fue Israel quien, al traer la ley divina, estableció los fundamentos de libertad. Fue Israel quien tuvo las primeras instituciones libres que vio el mundo. Cuando a veces nuestros propios prejuicios y los prejuicios cristianos dicen algo de modo colérico en contra del pueblo judío, recordemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios, mediante a lo que el judaísmo nos ha dado. Esto está en el libro Vida y Literatura de los Judíos. En este caso está claro que el judaísmo le ha aportado a la humanidad una visión moral, un esquema para el mundo ideal. Desde la antigüedad, el pueblo judío ha defendido los valores fundamentales que comprenden nuestra visión del mundo perfecto. Los judíos le presentaron esta verdad al mundo y la gran medida vivieron de acuerdo a ella. A pesar de ser objeto de terribles persecuciones, el pueblo judío mantuvo un nivel de humanidad y de preocupación por el prójimo que a menudo superó por lejos a las civilizaciones circundantes. En este caso, sabemos que muchos hogares judíos en los que no se cumplen la mayoría de de los preceptos, que han crecido, pero sí han crecido en ambientes de amor, han crecido en ambientes de cariño, han crecido en ambientes de respeto y valores. Aseguran que a pesar de la relación con la religión está distante, nunca se ha olvidado. O sea, la base estuvo, la base está. Y eso quizás no van a ser fervientes religiosos o judíos, pero sí tienen una base de amor que obviamente eso los hace llegar o generar una diferencia ante, ante personas que nunca lo han tenido. En este caso, muchas personas se nos dice, se nos pregunta o se les pregunta cuando no están en esto, que si bien no están muy cercanos al Eterno, en el caso de la oración, en el caso de ir a un lugar donde orar, o simplemente no estar lejos del judaísmo y de las celebraciones judías, eh, ellos saben que cumplir eh, con estos preceptos, que cumplir con esta información que les ha llegado, eh, mantienen esa cercanía al pueblo judío, esa cercanía al Eterno, que independiente de la historia, de las tradiciones, eh, el judaísmo entrega eso, entrega ese shalom bayit en el hogar, entrega ese perfeccionamiento ante sus hijos, el perfeccionamiento entre la pareja, entre el esposo y la esposa. Eh, Ha sido de gran bendición este estudio eh, que para mi vida y obviamente para todo lo que viene después de esto. Bueno, shalom.